315-2223, nuestra línea telefónica. Fernando Valenzuela es el fiscal del estado y estamos platicando sobre los secuestros. Manejabas cifras, Fernando, y yo refería que siempre hay una cifra negra. Estos son casos que se registran, pero que no se denuncian. ¿Ocurre en Tabasco? Sin duda lo debemos de tener con una mucho menor cantidad que en varios estados de la República por la naturaleza propia de nosotros. Somos muy comunicadores. ¿Qué es lo que hacemos, Emanuel? Y eso disminuye mucho el tema de la cifra negra. Las notas periodísticas que están a la orden del día aquí en Tabasco, porque inmediatamente que ocurre un evento, el ciudadano lo da a conocer, ya sea por Twitter, generalmente por Twitter, lo retoma la prensa y al día siguiente da cuenta de ello. De hecho, hay quienes llevan hasta la contabilidad. Nosotros hacemos un cruce mensual de notas periodísticas contra los eventos que tenemos conocimiento de manera oficial. Y esa conciliación nos permite a nosotros tener muy claro si traemos cifras negras conforme la nota periodística. Inclusive en varias ocasiones hemos tenido que salir a través de nuestros Twitter oficial a hacer aclaraciones y precisiones cuando esa privación de la libertad no se cometió como secuestro. Sí, que puede haber sido una detención. Pues ha ocurrido detenciones, sí. Ha ocurrido que en el tema del narcomenudeo se dan privaciones ilegales en donde se identifican las bandas rivales y levantan a alguien para alinearlo, le dicen en el argot de ellos, es decir, para sacarlo de la competencia o para que se involucre en la banda de ellos, y se tratan de privaciones ilegales de libertad sin lugar a dudas, pero no de secuestros. O cuando, que son mucho menos, o cuando realmente un familiar no ha aparecido y pues afortunadamente andaba de parranda o en fiesta, son los menos, pero se han dado casos que aparece 2-3 días después y bueno, y montan ahí todo un esquema de secuestro. Fernando, ¿qué dice la autoridad? ¿Los medios de comunicación deben de dar a conocer los casos de secuestros que se registran? Manuel, qué tema tan delicado y qué oportuno que lo digas. Han habido notas que sí nos preocupan, porque poco ayudan cuando hablan de montos, pareciera que los motivan. Cuando hablan de que lo ejecutaron, lo mataron porque no pagó, pues eso lejos de fortalecer la seguridad del ciudadano le da miedo. Eso inhibe la denuncia. Yo entiendo que la veracidad de la información es importante, pues en el mercado de la comunicación, pero tenemos que tener mucho cuidado en lo que estamos haciendo con nuestro estado de Tabasco. No significa que oculten la información, jamás, por supuesto, pero vaya, tenemos que ser sumamente cuidadosos. Esto es, al publicar que se registró un secuestro, se pone en riesgo a la víctima y a la familia. Eso, yo creo que ahí tendríamos que tener mucho cuidado y el exhorto muy respetuoso a los medios de comunicación, que lo podemos hacer inclusive hasta en pasado. Porque de alguna manera, pues tú tienes la obligación de informar, pero ¿hasta dónde puedes llegar? ¿Hasta dónde debes llegar éticamente, claro, incluso cuando en tu información pones en riesgo a una persona? Claro, inclusive en muchas ocasiones, Manuel, la familia de la víctima nos los expresa con toda la molestia del mundo de por qué se conoce esa información tan detallada en el medio. ¿Y quién filtra? ¿Ustedes filtran? Pues ¿Hay filtraciones en la fiscalía? Sin duda que hay filtración en muchos lados. Cuando ocurre un evento de secuestro, a la luz del día, frente a medio mundo, pues es difícil que lo mantenga uno en el sigilo, porque puede ser un ciudadano chismoso, porque participan varias autoridades. Pudo haber sido desde la autoridad municipal, la autoridad estatal, muy pocas veces la autoridad federal. Son muchas personas las que participan. Aquí lo importante es que no lo publicitemos. A mí en varias ocasiones me abordan los periodistas y me dicen, oiga, que secuestraron a fulano de tal. Hoy se los reconozco a los periodistas, ya no me lo preguntan. En otro momento sí. Y la respuesta siempre fue la misma. No puedo emitir comentarios porque posiblemente esté alguien privado de la libertad y está en riesgo su integridad física.
Entonces, los medios de comunicación tendrían que ser conscientes de esta circunstancia. Muy solidarios, lo llamaría yo, con el momento tan y difícil que pasa la evitar víctima. publicar información sobre los casos de secuestro. O sea, el dar datos, el hacer todo un recuento de quién es la persona secuestrada, etcétera. Mira, que te Todo decía al eso principio, no debería de publicarse. habría que tener mucho cuidado, evitar su publicación al máximo. Valdría la pena que especialistas nos dijeran hasta dónde ha tenido cierta influencia en esta subcultura, insisto, de la imitación del secuestro, porque puede correrse el riesgo de hacer una apología del delito. Entonces, imagínate un chamaco con pocas expectativas de crecimiento económico en este problema de economía local que tenemos tan serio en su desempleo. Y un muchacho que haya sido ya víctima de la adicción, porque en su gran mayoría son adictos a la droga, leyendo que están pidiendo 5 millones de pesos por fulano de tal. Que luego Le son piden cifras que no se acercan a la 10, realidad. por nada se acercan a Eso la se realidad. maneja, pero al final los montos Por son mucho inferiores. inferiores. Y que nunca hay que hablar del monto porque no deja de ser una tentación precisamente a buscar un ingreso de esa manera. Entonces valdría la pena que algunos especialistas consideraran si ha habido alguna relación también en esta forma de motivación. Por eso que es un tema delicado. Yo lo expreso. ¿Tú no has hecho exhorto, digamos, oficial, sobre todo a la prensa, que son los más tendientes a hacer este tipo de publicaciones? ¿Han ustedes tratado de hacer conciencia con ellos? Lo he platicado con algunos medios, sobre todo los pero que se resisten. son más recurrentes. Se sigue publicando. Soy muy respetuoso de la libertad de expresión. Qué lamentable. Pero sí, es un tema extremadamente delicado. Qué tan lamentable que lo hagas aún sabiendo que está en riesgo la vida de una persona. En efecto, hay otros estados de la República que hay una condición de solidaridad muy fuerte entre los medios de comunicación en estos temas tan delicados con la autoridad. Insisto, Emanuel, no se trata de ocultar información. No, de ninguna manera. Estamos hablando, de hecho, de los casos de secuestro, se están ventilando, pero de forma general. Sino de ponerlos en su justa dimensión, cuidando la consecuencia de lo que se difunde. Y la integridad de la víctima, Siempre. sin duda. Y el dolor de la familia, que es terrible, que es terrible. Ahora, ¿se puede legislar al respecto, Fernando? Es muy difícil. Es muy difícil porque siempre va a haber una interpretación subjetiva entre el derecho a la libertad de expresión, ¿sí? El derecho a la integridad física. Ya en esto inclusive ha habido pronunciamientos importantes allá en España desde hace bastante rato, resoluciones sobre en aras de tutelar el derecho a la libertad de expresión. Es difícil. Yo creo que es un tema de ética, más que de normatividad. Ahora, regresando a los casos, ¿todas las bandas desarticuladas, todos sus integrantes, están en la cárcel, Fernando? Sí. ¿Están detenidos? Sí, están recluidos. A ver, de estos en particular está aquí en Tabasco. De los que te venía yo hablando, de más de 400 en el tiempo de esta administración, desde 2013 a la fecha. Algunos están en ceferezos en diferentes puntos de la República, porque ha sido una colaboración con Seido. Otros están en el ceferezo de Huimanguillo. Y los más están aquí en el reclusorio. Pero vaya, están en firme, no van a quedar en libertad, porque ese es también un tema por lo que mucha gente no denuncia. Porque dices, ¿para qué denuncio si van a quedar en libertad y luego me irá peor? Ese es un tema también muy bueno. A ver, una de las grandes generosidades del nuevo sistema es precisamente el sentido de publicitación, de publicidad, el que todos nos enteremos lo que está ocurriendo. De tal manera que los casos que han ocurrido, nosotros somos respetuosos, en ocasiones no compartimos criterios judiciales, pero somos respetuosos. Y más allá de andar buscando culpables, nosotros lo que hacemos es definir una estrategia de ruta crítica y de tiempo con efectividad, que si fueron liberados, por ejemplo, en aquellos casos de cuando liberaron a 3, aquí en la zona de unas familias que están aquí por Río Viejo y Buenavista, no quiero decir el apellido, pero aquí en Centro los identifican, fue un asunto muy mediático. De esos 3 que fueron liberados, inmediatamente nosotros nos dimos a la tarea de evitar la apelación, se hicieron las correcciones, en base al criterio del juez, compartiéramos o no, lo que se trataba era dejarlos fuera de circulación. De los 3,
están actualmente 2 tienen cumplimiento, se le dieron cumplimiento de orden de aprehensión. Uno en Cunduacán, el otro aquí en Centro, el tercero está prófugo. Esto es, si nosotros hacemos un recuento de toda esta cifra que te doy, traemos casos de excepción. Y de esos casos de excepción, traemos un replanteamiento que ha tenido resultados de efectividad en cumplimiento de orden de aprehensión. Hemos obtenido sus órdenes de aprehensión. El mensaje entonces a la población es, confíen. Si se da un caso de secuestro, confíen en la autoridad y denuncien. Confíen. Es clave la denuncia, confíen. ¿Cómo van a denunciar? Para mí es importante que queden claro con tu radioescucha, que son muchísimos, que no vamos a condicionar nunca el que tengan que presentar la denuncia para que nosotros podamos intervenir. Que la colaboración entre las autoridades federales y en el caso de Tabasco es sumamente estrecha. Cuando hablo de Policía Federal, en su división de investigación, que en el área de antisecuestro, cuando hablo de la CEIDO, en el área de antisecuestro, es sumamente estrecha. Que con cualquier autoridad que ellos acudan, ya fuera con nosotros o la federal, es importante que lo hagan. Lo importante aquí, Emanuel, es que no se queden solos frente a este evento. Pueden hablar al 911 y habrá una serie de mecanismos y de protocolos que no lo puedo decir al aire para que nosotros acudamos. Lo haremos en absoluto sigilo, confidencialidad y en todo momento el privilegio de garantizar la integridad física de quien esté privado de la libertad será la prioridad. 9:30 a.m. Vamos a hacer la pausa, Fernando. Regresando, mucha gente te escribe y te plantea asuntos. Vamos a atender la correspondencia. También más adelante reconoce la CETAB Aviadores. La despedida de Candelario a Marco Rosendo. Que Dios te bendiga, le dice. David Gustavo, que afirma desconocer quién paga su propaganda. Gina, que busca la reunión con Benito para ir a cerrar filas y construir una candidatura de unidad. En fin, que esta edición de viernes de Telereportaje todavía le falta mucho. El verano es